Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Arispe y este es un video para el curso de Derecho Laboral. En este video vamos a seguir hablando de los riesgos de trabajo, en específico de sus consecuencias y de los derechos que tienen los trabajadores en estos casos. Primero veamos las consecuencias de los riesgos de trabajo. Estos están en el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, el que señala lo siguiente. Cuando los riesgos se realizan pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y desaparición derivada de un acto delincuencial. Los siguientes artículos nos explican estos conceptos que se usan. El artículo 478 dice: la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. El artículo 479 dice: incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Y bueno, estas situaciones traen como consecuencia también que los trabajadores tengan ciertos derechos que pueden ejercer en caso de que haya riesgo de trabajo. Los mismos tienen que ver con que dichos riesgos de trabajo traerán como consecuencia también responsabilidad de los patrones para con los trabajadores. Claramente habrá que distinguir qué tipo de incapacidad se produjo o si en su caso se produjo la muerte. En primer lugar, el artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo menciona aquello a lo que los trabajadores tienen derecho en caso de que se actualice una de estas causales de riesgo de trabajo. Menciona el artículo: tienen derecho a la asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Por regla general, cuando se produce el riesgo de trabajo, el patrón tiene la obligación de indemnizar y otorgar las prestaciones que acabamos de mencionar para el trabajador. Sin embargo, hay ciertas excepciones en que no habría responsabilidad por parte del patrón, que son las siguientes. Artículo 488. El patrón que exceptúa de las obligaciones que determina el artículo anterior en los casos y con las modalidades siguientes. Fracción primera: si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Fracción segunda: si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista alguna prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. Fracción tercera: si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Y fracción cuarta: si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. También menciona el artículo que, sin embargo, en todo caso, el patrón queda obligado a prestar primeros auxilios y a cuidar el traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico, según la situación. Para que no haya dudas si aplica el riesgo de trabajo o no, también el siguiente artículo menciona casos en que no se le exime de responsabilidad al patrón, que son los siguientes. Fracción primera: que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Fracción segunda: que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Y fracción tercera: que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Esto podría llegar a ser frecuente en fábricas o lugares donde se concentran muchas personas. También señala la Ley Federal del Trabajo una especie de agravante para la responsabilidad de los patrones en su siguiente artículo, que dice lo siguiente: en los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un 25% a juicio del tribunal, refiriéndose al tribunal laboral. Hay falta inexcusable del patrón si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades del trabajo. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo. Y si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores. Bueno, y no hace ni siquiera falta explicar el porqué de este aumento en la responsabilidad del patrón si no cumple con lo que mencionamos. Bueno, ¿y qué pasa si por riesgo de trabajo se produce la muerte del trabajador o la desaparición derivada de un acto de delincuencia? Estos son dos supuestos especiales que tienen también reglas especiales. El artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo menciona lo siguiente: cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el artículo 502, que se refiere a una indemnización equivalente al importe de 5,000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. ¿Y quiénes pueden recibir esta indemnización en caso de muerte o desaparición por un acto delincuencial? Lo menciona el siguiente artículo, el 501. Menciona: la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. En ningún caso se efectuará la investigación de la dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. Los descendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador.
Fracción tercera, falta de cónyuge supérstite concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores. La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Fracción cuarta, las personas que se dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis anteriores. Y estos sí tienen que acreditar dependencia económica. Fracción quinta, a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y con eso terminamos este video. Por mi parte ya es el último video de este curso. Espero que les haya gustado, que haya sido bastante entendible y que les haya servido sobre todo. Igualmente, cualquier duda o comentarios estaremos al pendiente e intentaremos organizar de mejor forma todos los videos para que puedan verlos sin tener que andar buscando uno por uno. Hasta luego y muchísimas gracias.